Nuestro próximo expositor es Federico Piedrabuena, que es perito en técnicas bancarias e impositivas. Realizó estudios de geología en la Universidad Católica de Santa Fe, estudios de filosofía occidental en Chile y de filosofía oriental en la India. Es teólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ejerce desde hace 11 años como párroco en el conurbano bonaerense, en las periferias de la localidad de Florencio Varela, atendiendo desde allí diversas acciones pastorales y sociales. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en filosofía en la UCA. Así que te cedemos la palabra, Federico, y desde ya muchas gracias por sumarte. Bueno, muy buenas tardes. Una alegría poder compartir en este espacio. La temática que está anunciada para esta presentación es Alteridad y transparencia en la cultura digital, una mirada desde la filosofía de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo coreano, nació en Seúl en el año 1959 y actualmente estoy avanzando ya en el proyecto de tesis doctoral sobre su pensamiento. Creo que tiene la virtud de estar reflexionando acerca de temas que han ocurrido durante el siglo XXI, especialmente en la última década. Sus publicaciones han alcanzado una gran difusión, pero quisiera remarcar que es un pensador que viene de la matriz de la academia. Él se doctoró en filosofía en Alemania, en Friburgo, con una tesis doctoral en Martin Heidegger. Y lo que hace Han es analizar con una mirada que entiendo bastante crítica y con elementos también novedosos nuestra actual cultura digital. Él refiere la palabra digital al dedo, digitas, dígito, pero es el dedo que cuenta. Y dice que es muy importante en esta cultura que nosotros estamos inmersos a través de los dispositivos y de toda la tecnología que está avanzando. Sabemos que se habla de una cuarta revolución tecnológico-industrial y que tiene la particularidad, y creo que la pandemia lo ha colocado de relieve y nos ha llevado prácticamente a muchísimas personas en el mundo a tener que experimentar una aceleración de lo que son los medios digitales en la información, en la comunicación. Han recalca en sus libros y en el desarrollo de su pensamiento que es muy importante en la cultura digital el número y todo lo que hace referencia al contar. Él dice que la cultura digital descansa en los dedos que cuentan. Es así como todo se hace transparente, esta palabra que también aparece en el enunciado de nuestra temática y que es muy importante. Uno de sus libros más conocidos se llama La Sociedad de la Transparencia. Este autor, a medida que lo estoy investigando y leyendo, tiene la particularidad de resignificar muchos términos que tienen una connotación positiva en nuestra cultura. Palabras como transparencia, igualdad, autenticidad y positividad. Han toma de ellas una acepción diferente. Por ejemplo, con la palabra positividad se aleja de todo lo que es la psicología positiva y va articulando entonces su pensamiento crítico. Él dice que la transparencia que hoy se impone como un valor en cuanto a estar en la antítesis de la corrupción o todo lo que es el mundo de la información o el mundo financiero, va generando un paradigma que nos va también moldeando. Y ahí llegamos entonces a la categoría de alteridad. La primera pregunta, luego de investigar a este pensador que quiero compartir con ustedes, ¿es posible una alteridad transparente? ¿O no estamos ante el caso de un oxímoron? Es decir, la transparencia que avanza y que en lo digital todo lo va numerando. La información se hace transparente, los accesos, las interacciones y las transacciones, dice Han, se transparentan. Pero él hace un llamado a recuperar
la negatividad de la realidad. Es por eso que en este juego de palabras y de significados, para este pensador oriental, negatividad tiene una connotación positiva, es algo que hay que recuperar, mientras que transparencia y positividad constituyen realidades ante las cuales es importante, para no perder el elemento humano, ponerles un límite. Y en este análisis que él realiza de la cultura digital, hace un llamado también a recuperar el misterio. El otro, el alter, aquel que tiene la posibilidad de generar un cambio, de alterar la realidad también en las relaciones interpersonales, nunca puede ser transparentado totalmente. Hace una mención en este análisis, por ejemplo, a todo lo que es la teoría del psicoanálisis de Freud. Dice que para Freud no comprendía como una relación transparente incluso el vínculo que uno tiene consigo mismo. Es por eso que el consciente no hace transparente el inconsciente y el ello encuentra una resistencia ante el yo. Por eso, ante la teoría del psicoanálisis, que es una teoría, también Han va mostrando cómo la transparencia presenta una resistencia que es importante. Esa resistencia se encuentra también en la naturaleza. Nuestro pensador va a decir que la tierra no es transparente. Incluso la muerte tampoco es transparente. Muchas veces escuchamos esa expresión, ¿qué habrá después de la muerte? ¿Qué hay más allá? Justamente porque presenta una negatividad que no permite manipular o numerar, como la cultura digital nos va mostrando hoy en este tiempo. Todo pareciera ser numerable. Las emociones, las inclinaciones en la cultura digital se van contabilizando con los likes, con los me gusta. Y de esa manera tenemos la ilusión que vamos hacia una humanidad que puede ser totalmente entonces conocida, y en tal sentido ya no habría más misterio. Pero Han hace un llamado a recuperar esa dimensión de la realidad que no podemos conocer. Por eso habla de que la cultura digital hace hincapié en el valor de exposición de las cosas, mientras que él hace un llamado a recuperar el valor de culto. Es decir, para que algo tenga un valor de culto, no puede tener una transparencia que sea total. Nosotros decimos, por ejemplo, yo vengo desde el ámbito de la teología, y en la teología, en el libro revelado, en la Biblia, cuando Moisés, en el libro del Éxodo, le pregunta a Dios por su nombre, Dios responde con una tautología, podemos decir, yo soy el que soy. Es decir, hay una repetición de la información. Dios no es transparente. La naturaleza, según Han, tampoco es transparente, presenta esa resistencia, esa negatividad. Por eso, a la hora de querer manipularla, presenta resistencia. Para quienes estamos en Argentina, está muy farandulizado toda la temática de los carpinchos. Bueno, la naturaleza presenta una resistencia muchas veces ante el avance de nuestra manipulación y de nuestra realidad. Es por eso que este pensador hace también un llamado a recuperar la teoría. Con el avance de lo digital, de los datos, con el Big Data, es decir, una cantidad de información que hoy solamente cierto tipo de máquinas pueden manejar y que supera totalmente la capacidad de cálculo del ser humano, Han dice que necesitamos recuperar la teoría. Lo digital, en ese sentido, es posthistórico. La historia, la filosofía son narraciones, es narrativa. Hoy en el mundo digital se habla mucho de una timeline, de una línea de tiempo que es aditiva, donde vemos un hecho que aparece junto a otro, pero que no constituyen una narración. Y nuestro pensador coreano dice que lo que en este tiempo, como escuchábamos en la exposición anterior, del avance del transhumanismo,
de una ciencia que alcanza niveles de tecnología para ser aplicados, tenemos el riesgo y nos advierte del peligro de perder justamente lo que es el elemento genuinamente humano. Y él define como un elemento fundamental del ser humano esa capacidad de pensar, esa capacidad de teoría, esa capacidad de lidiar con el misterio, también dice que la filosofía es un juego, pero no un juego en el sentido gamer o como se plantea muchas veces también en la cultura de hoy, que es una forma de acelerar la producción o acelerar el consumo, sino en un sentido clásico que manejaban los antiguos. Por eso dice que necesitamos recuperar esa capacidad de teoría y nos invita también a través del análisis de distintos pensadores cómo nosotros podemos advertir y recuperar también ese hacer filosofía. Cita a Chris Anderson, quien fuera en la década pasada jefe de redacción de la revista Wired, y dice que él pronunció unas palabras en un escrito muy importantes, decía: fuera toda teoría de la conducta humana, desde la lingüística hasta la sociología. Olvídense de la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? La cuestión es que lo hace y podemos seguirle la pista y medirlo con una fidelidad sin precedentes. Con suficientes datos, los números hablan por ellos mismos. Creo sinceramente que Byung-Chul Han, en sus libros, en su retórica y en su crítica cultural, nos plantea preguntas acerca del ideal de ser humano que está moldeando la cultura digital. Creo que los números y el contabilizar y un paradigma justamente de lo digital trae muchas ventajas y lo experimentamos a menudo con los dispositivos que nosotros manejamos, pero vale la pregunta por el factor humano y hacia dónde, hacia qué modelo de sociedad nos está llevando esta tecnología. Son preguntas importantes. Han sostiene que la teoría sigue siendo importante y que el quehacer filosófico lo será cada vez más, porque es una de las habilidades que las máquinas no pueden y no podrán reproducir, justamente porque la filosofía, que no es transparente, sino que más bien contempla en todo lo que es el discurrir intelectual, el juego de la seducción, ese ida y vuelta, ese hacer pensamiento, y es una manera también que escapa muchas veces a esa cultura de lo digital, de manejarse únicamente con el paradigma de los números y de que todo puede ser contabilizado, medido y pesado. También las emociones cada vez más van entrando en ese paradigma. Creo que es muy importante respecto a la alteridad, a la categoría de un otro, volver a descubrir el misterio que nos plantea este pensador, porque no puede haber un otro totalmente transparente. De alguna manera sería la eliminación, y las relaciones que hoy plantea las redes sociales o todo el mundo digital pareciera ser que se contempla al otro como alguien que me puede seguir o que tiene que estar de acuerdo con mis ideas, o como alguien que yo puedo hacer desaparecer o que puedo cancelar. Vemos en el mundo de Twitter toda la agresividad y la emocionalidad, porque el impulso inmediatamente, sin ningún tipo de mediación, puede ser descargado en una red social. Es por eso que considero un aporte de este pensador en los libros que va desarrollando, ayudarnos a reflexionar acerca de
los nuevos paradigmas que están surgiendo y cómo también desde la filosofía podemos tener una mirada que sea crítica, que tampoco elimine los avances tecnológicos, porque sabemos que eso no es posible. Creo que Han no es, en ese sentido, un pensador que llame a volver a épocas del pasado, y si bien él continúa actualmente activo en toda su producción intelectual y sigue publicando libros, también en este tiempo de pandemia, considero que es un pensador muy interesante para que podamos encontrar nosotros un quehacer filosófico que se valida en este tiempo, como una crítica de denuncia, pero también con el diferencial de una actividad, la vida contemplativa, él lo menciona en el sentido platónico, una actividad que ni los algoritmos ni la inteligencia artificial, por responder justamente a los números y a la cultura digital, pueden articular. Es decir, el pensamiento y la filosofía, en la visión de este pensador oriental, van a ser en el futuro no solamente de las pocas actividades que las máquinas no puedan realizar, sino que serán necesarias para mantener el factor humano. ¿Qué significa continuar siendo humanos? Y en esta cultura digital que estamos inmersos, muchas veces los planos también, o las fronteras o las barreras, se diluyen. Quizá en un paradigma anterior de la tecnología industrial estaba muy claro los espacios. Han trabaja muchísimo la relación con el tiempo y con el espacio. Antes uno iba a la fábrica y ese era el lugar de trabajo. Han señala que salía de la fábrica el obrero, la persona, y podía desarrollar otras actividades. Todo estaba muy definido y los límites eran más claros. Hoy no hay límite prácticamente. Donde haya un dispositivo, uno está trabajando, o pareciera ser que también en los momentos de recreación se van mezclando, o el trabajo se hace más atractivo, plantea nuestro pensador, porque se ludifica, se gamifica. Y entonces, en esta cultura digital que va borrando las fronteras y los límites, también está la invitación que él realiza a que podamos pensar dónde el ser humano va encontrando nuevos límites para configurar su identidad. Creo que lo que realiza Byung-Chul Han es una invitación y un llamado a recuperar lo que la cultura digital, la cultura de la transparencia, ha perdido, que es esa negatividad de la realidad, esa resistencia a la realidad, que permite muchas veces, como lo articula Hegel en su pensamiento, una dialéctica, una confrontación, para poder entonces con la realidad seguir construyendo, pero en un plano que no elimina el otro polo, porque si no, no hay diálogo posible, no hay referencia posible, no solamente a un plano trascendente, sino también a un plano inmanente. Considero de esa manera que el concepto de alteridad que presenta nuestro pensador, al que estoy haciendo referencia, tiene también un profundo arraigo, o es compatible con una visión humanista. Esa es mi experiencia mientras estoy avanzando en su lectura. Así que, bueno, estas son algunos de los pensamientos, investigaciones que estoy realizando y quería compartir en esta oportunidad con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, abrimos espacio a preguntas, ya sea levantando la mano virtual, o pueden escribirlo también por el chat, o si no, también abrir el micrófono sin problema. Dale, Facu.
Tenés el micrófono apagado, Facu. Torpe, qué torpe soy. Gracias, Clary. Bueno, gracias, Padre Fede. Como siempre, muy interesante escucharte, sobre todo en un autor tan contemporáneo, ¿no? Y entonces tan cercano a veces y tan accesible en sus libritos que nos invitan siempre que nos gatillan siempre nuevas ideas. Me pareció interesante esta relación que hacías al final, ¿no? de Byung-Chul Han como una propuesta de un nuevo humanismo, ¿no? Y por ahí para relacionarlo con lo que charlábamos con Dulce y en relación también a que vos venís de la teología, bueno, podemos ver en Byung-Chul Han también un humanismo que trata de rescatar de alguna manera lo religioso o un fundamento religioso en repensar al ser humano. Bueno, muchas gracias, Facundo, por la pregunta. Yo en lo que voy investigando, él no se define como una persona religiosa, pero sin embargo, la frase siguiente a esa declaración es que a él le gusta ir a misas católicas. Dice por la temporalidad, e incluso, bueno, tiene lindas palabras para la figura del sacerdote, dice como el sacerdote en la misa, con mucha paciencia y con un buen trato, manipula los vasos sagrados. Y yo creo que él está en las antípodas. Nosotros escuchamos en la exposición anterior el nombre de Peter Sloterdijk, está en las antípodas de ese pensador y del transhumanismo. Muchos ya van indicando a través de la lectura de sus libros que es una especie de pensador romántico que añora un tiempo pasado que habría sido mejor. Lo cual yo creo que él lo utiliza como una técnica para en realidad focalizar en lo importante, que es una crítica realmente muy importante y muy profunda desde mi óptica, que él está realizando a toda la cultura que hoy se está imponiendo. Y en ese sentido, insisto, es muy llamativo. Él, por ejemplo, habla del infierno de lo igual, ¿no? Valores hoy como la igualdad, la transparencia, la positividad, él los critica, es muy... llega a ser incluso, socráticamente hablando, muy irónico. Así que yo creo que él lo que permite es, y a lo que invita, si bien hay que decir como todo autor contemporáneo todavía está perfilando su propuesta. Yo no diría que él tiene una propuesta, sí un llamado a recuperar lo que llama esta negatividad de la realidad. Y en ese aspecto, creo que, como decía también, mencionaba en la exposición, Dios, al ser el totalmente otro, totalmente alter, en esa alteridad tiene una negatividad que no puede ser transparentado totalmente. Dios no se transparenta, sino que se revela. Pero la revelación es distinta a la categoría digital, en el sentido que una revelación, vamos a tomar la categoría de profecía, necesita tiempo, necesita una línea de tiempo. En la teología decimos hay una promesa, hay un transcurso del tiempo y hay una concreción, se cumple esa promesa. Él, cuando habla de la temporalidad de lo digital, justamente refiere a una totalización del tiempo presente que se confunde muchas veces con un horizonte de eternidad. Y no, por eso Han tiene creo que una virtud para este tiempo, que él proviene del Oriente, tiene una matriz oriental, pero hace 30 años que vive en Alemania, escribe en alemán y maneja los dos mundos. Él insinúa que todo lo que es la filosofía que viene con el mundo digital es más bien compatible con una filosofía oriental, con una filosofía del budismo zen, en el sentido del aquí y ahora, de esa totalización del momento presente, y él hace un llamado a más bien acentuar lo que es ante el aquí y ahora, un allí y un después, ¿no? Estoy pensando ahora en técnicas que están inspiradas en Oriente, mindfulness, o que hoy están muy de modas, y que van muy bien con la lógica de lo digital. Entonces, para referir a tu pregunta, yo creo que él, al invitar a recuperar el misterio que se da en la dimensión contemplativa,
vuelvo a decir, hay una revelación, no un proceso de transparencia numérica digital total, creo que deja la puerta abierta para el misterio en la categoría del otro, y bueno, en la categoría del totalmente otro también. Gracias. Gracias. Perfecto. Jorge. ¿Qué tal, Federico? Muchísimas gracias por su charla. Me quedé pensando sobre todo en el tema de la inmersión que hemos tenido o que hemos visto sometidos mucho más fuerte a la virtualidad, a todos, incluso a los que estaban acostumbrados y los que no. Y sobre todo en cuanto a la educación de los chicos en los primeros, y cómo ese cambio de no poder tener ese encuentro con el otro les está afectando muy profundamente en sus relaciones y en su educación y en su capacidad de aprendizaje. No sé si Buyunchan tiene algo con respecto a eso, si hay, es decir, esa modificación de la alteridad, de lo que es la realidad a la virtualidad. Sí, muchas gracias, Jorge, por tu pregunta, y quisiera compartir, él afirma que la cultura, el medio digital, fomenta y crea una comunicación sin comunidad. Entonces él realiza un llamado, hay un libro del año 2019 que se titula La desaparición de los rituales. Él realiza un llamado a colocar un acento, a recuperar lo que es esa comunidad, muchas veces sin comunicación, que justamente son los rituales, algo que ha sido parte de la humanidad desde hace mucho tiempo en la historia, pero vivimos hoy, porque justamente esa es la naturaleza de lo digital, se desritualiza para transparentar. El ritual tiene todavía una dimensión de misterio fuerte con la cual uno puede conectar y tener una experiencia también en comunidad. Entonces hoy, algo de lo que ha dicho también en entrevistas, especialmente en el año pasado, este año, en español para el diario El País o El Mundo de España, él dice, bueno, que estamos viviendo, se pierde lo corporal, se pierde el poner el cuerpo, podemos decir en un lenguaje más coloquial, y por supuesto que esto ya es una deducción mía, no lo dice él, pero bueno, especialmente los niños o la etapa en la cual esa socialización es muy importante, ahí creo que vamos a ver algún tipo de consecuencias. Yo quisiera aprovechar, Jorge, también tu pregunta para decir, yo reconozco muchas veces que Han es muy pesimista respecto a todo este tiempo. Yo lo reconozco, yo lo voy estudiando, pero no llego a ese nivel de pesimismo. Y creo también que, esto ya es una de mis hipótesis, creo que a él le faltaría una experiencia latinoamericana. No solamente lo que históricamente los pueblos originarios nuestros han aportado, sino también lo que nosotros, incluso de nuestra academia, cómo hemos recepcionado todo el pensamiento que viene de Europa y también hemos producido y generado nuestra propia originalidad. Creo que es una categoría también que la podría complementar para preguntas como las que vos has planteado. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Marisa. Bueno, muchas gracias, padre, por su exposición, muy interesante. Me quedé pensando si a lo largo de su estudio de este autor, de Han, y en todos los textos que usted leyó,
¿podría rescatar algún otro núcleo especulativo que le haya parecido especialmente luminoso, aparte de los que ya mencionó, que quisiera compartir con nosotros? Sí, él ha publicado un ensayo que salió en español, idioma español, en este año, en el mes de abril, que se llama La Sociedad Paliativa, y me parece muy interesante toda la reflexión que él hace sobre el tema del dolor. Sobre el tema del dolor, también, vuelvo a decir, positividad y negatividad. Mi tesis es sobre la palabra, el concepto de positividad en su obra, pero bueno, cómo también el dolor se positiviza y cómo hay una pérdida, es decir, un paso a una época anterior donde en el martirio incluso había valores más importantes que la mera vida y la supervivencia, y cómo hoy con esa cultura del bienestar que mencionaba la profesora Santiago, nos exponía también en la disertación anterior, hoy esa cultura de bienestar también hay una superación, se aspira a superar el dolor ya de maneras que tampoco se condicen incluso con la experiencia histórica de la naturaleza humana. Entonces creo que es muy interesante, me ha parecido muy sugerente la visión que él tiene acerca de cómo se maneja el dolor hoy, ya sea con los fármacos o de distintas maneras con las adicciones, pero como también esta totalización del valor de la mera vida, la vida a cualquier costo. ¿No? Han utiliza una imagen que es muy fuerte, pero dice que hoy, ante el tabú de la muerte, tenemos la imagen del zombie, ¿no? Somos muertos vivos como cadáveres del zombies del rendimiento, y de esta cultura que muchas veces nos roba el alma, en expresiones de él. Creo que toda la reflexión que él está realizando acerca del dolor, también en las entrevistas respecto a la pandemia, me ha parecido muy sugerente. Gracias, porque me pasa mucho con ese autor que es, o sea, que hay muchísimos temas, ¿no? Uno lee y encuentra muchísimos temas. Sería interesante hacer una especie de inventario de los temas centrales como para tener una mirada más teorética sobre su pensamiento, ¿no? Sí, comparto. Gracias. A usted. Bueno, muchas gracias, Federico, por tu tiempo, por tu sabiduría, muchas gracias. Así que le damos otro aplauso virtual así para despedirlo. Y ahora sí, por suerte, estamos bien de tiempos. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos más o menos, porque venimos de un tiempo largo de pantalla, así que los invitamos a que vayan a tomar un poco de aire para refrescarnos para la última charla. No hace falta que se vayan de la reunión con apagar la cámara y el micrófono, bueno, si quieren dejarla prendida no hay problema, y nos encontramos de vuelta en 15 minutos para escuchar ya la última charla. Y muchas gracias de vuelta, Federico. Quisiera agradecer a todos, es la primera vez que hago una disertación de este tipo, así que en filosofía, así que muchísimas gracias, y he querido hacer como los libros de Han, que sea breve y conciso también. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Bueno, nos vemos a todos en 15 minutos más o menos.